Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que estén todos súper bien y listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Pájaro Soñador, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Pues vamos a desentrañar los misterios de por qué Can Yaman amó, o al menos eso pensamos, a la talentosísima de Meth Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, declaraciones, análisis de lenguaje corporal y, por supuesto, mucha pasión turca. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias del espectáculo y mucho más. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Meth Özdemir es un tema que ha fascinado a los fans de las telenovelas turcas desde el primer día. Su química en pantalla era innegable, electrizante, de esas que traspasan la pantalla y te hacen suspirar. Y claro, como buenos fanáticos que somos todos, o la gran mayoría, queríamos que ese amor se hiciera realidad fuera del set de grabación. Pero, ¿realmente hubo amor? ¿Fue solo actuación? ¿O hubo algo más profundo entre ellos? Esa es la pregunta del millón, y aunque no tenemos una respuesta definitiva, vamos a analizar todos los factores que pudieron haber influido en la atracción, o amor que Can Yaman sentía por Meth. Primero vamos a hablar de lo obvio, la química. Era palpable. No podemos negar que Can y Meth tenían una conexión especial en pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo parecía indicar que había algo más allá de la simple actuación. Y es que cuando pasas tantas horas al día, durante meses, con una persona, interpretando a una pareja enamorada, es inevitable que se cree un vínculo, una cercanía. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa, y los sentimientos pueden confundirse. Además, Pájaro Soñador fue un fenómeno mundial. La serie catapultó a Can y Meth a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas de la noche a la mañana. Imagínense la presión, la atención mediática constante, el escrutinio público. En ese contexto, es comprensible que Can haya encontrado en Meth un apoyo, una confidente, alguien que entendía lo que estaba viviendo. Y esa comprensión mutua, ese apoyo incondicional, puede haber fortalecido aún más su relación. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo los largos días de rodaje, que a veces se extendían por 12 o incluso 14 horas, creaban un ambiente de camaradería forzada pero también necesaria. En esos momentos la risa compartida, la complicidad en los errores, el cansancio mutuo, se transforman en lazos que trascienden lo profesional. Pero no todo fue un camino de rosas. También hubo rumores de tensiones en el set, de desacuerdos, de celos profesionales. Se decía que Can era muy perfeccionista y exigente, y que a veces chocaba con el estilo más relajado y espontáneo de Meth. También se habló de que Can no estaba contento con la forma en que Meth manejaba su fama, y que eso generaba fricciones entre ellos. Es crucial recordar que el mundo del espectáculo, especialmente en producciones de alto perfil como Pájaro Soñador, está lleno de egos, ambiciones y presiones. La competencia entre los actores, la lucha por los mejores planos, la influencia de los representantes, todo esto puede generar un ambiente tóxico que afecta las relaciones personales, incluso las más aparentemente sólidas. Y claro, no podemos olvidar el tema de las declaraciones. Tanto Can como Meth han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente que hubiera algo más allá de la amistad, pero sus palabras, sus gestos, sus miradas a veces dejaban entrever algo más profundo. Esta ambigüedad, lejos de disipar los rumores, los alimentaba aún más. Los fans, ávidos de confirmación, analizaban cada palabra, cada mirada, buscando pistas que confirmaran su fantasía romántica. La maquinaria de la prensa rosa, por supuesto, se encargaba de amplificar cada rumor, cada especulación, creando un circo mediático alrededor de la pareja. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Can sobre Meth, y él dijo algo así como: Meth es una mujer muy talentosa, una gran profesional y una persona maravillosa. Es un placer trabajar con ella, y la admiro mucho. Una declaración bastante ambigua, ¿no creen? No dice mucho pero tampoco dice nada. Esta estrategia de no revelar nada concreto es muy común entre las celebridades. Mantener el misterio ayuda a mantener el interés del público y por ende a mantener la popularidad. En el caso de Can y Meth, esta ambigüedad funcionaba a la perfección,
manteniendo a los fans enganchados a la historia, dentro y fuera de la pantalla. Y Demet, por su parte, siempre ha destacado la profesionalidad de Khan, su compromiso con el trabajo y su buen corazón. Pero también ha dejado claro que su relación es puramente profesional. Su actitud, aunque políticamente correcta, no hacía más que aumentar la confusión. ¿Por qué tanta insistencia en negar una posible relación, si realmente no había nada que ocultar? Esta pregunta resonaba en la mente de los fans, que veían en cada negativa una confirmación velada de sus sospechas. Entonces, ¿por qué Khan amó a Demet? Bueno, creo que la respuesta es compleja y multifacética. Probablemente hubo una combinación de factores, como la química en pantalla, el apoyo mutuo, la admiración profesional y la presión mediática. Pero también es posible que el amor que vimos fuera en gran parte una construcción mediática, una fantasía alimentada por los fans y los medios de comunicación. La realidad, como suele suceder, es mucho más matizada que la simple dicotomía amor/odio. Quizás hubo atracción, quizás hubo un flirteo sutil, quizás hubo momentos de intimidad emocional, pero todo ello enmarcado dentro de un contexto profesional exigente y bajo la constante mirada del público. Al final, solo Khan y Demet saben la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Y tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su relación, sea lo que sea que haya sido, nos regaló momentos inolvidables en la pantalla y nos hizo soñar con el amor verdadero. Y es que el poder de la televisión, y en particular de las telenovelas, reside precisamente en esa capacidad de transportarnos a mundos de fantasía, donde el amor siempre triunfa, donde los finales son felices y donde los protagonistas viven historias que nos hacen creer en lo imposible. Y hablando de amor verdadero, no podemos ignorar las relaciones que ambos han tenido después de Pájaro Soñador. Khan ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, incluyendo a la periodista italiana Diletta Leotta, con quien incluso estuvo comprometido. Esta relación, que fue ampliamente cubierta por la prensa italiana y turca, mostraba a un Khan diferente, más maduro y aparentemente dispuesto a sentar cabeza. Sin embargo, el compromiso se rompió, dejando tras de sí un reguero de rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación. Y Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. Esta unión, que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó de forma abrupta, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. La prensa del corazón turca se volcó en analizar los posibles motivos del divorcio, apuntando a diferencias irreconciliables y a la presión de la vida pública. Estas relaciones nos demuestran que la vida continúa, que las personas cambian y que el amor puede tomar muchas formas diferentes. Tal vez Khan y Demet nunca estuvieron destinados a estar juntos, pero su relación, en el momento en que ocurrió, fue especial y significativa. Nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque glamurosa y envidiada, también está llena de desafíos, presiones y decepciones. Y ahora, después de todo este análisis, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que Can Yaman realmente amó a Demet Özdemir? ¿O fue solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este culebrón turco. Es importante recordar que las estrategias de marketing son una herramienta fundamental en la industria del entretenimiento. Las relaciones públicas, los rumores controlados, las fotografías robadas, todo forma parte de una maquinaria que busca generar interés y mantener a los artistas en la cresta de la ola. En el caso de Can y Demet, es muy probable que su relación fuera explotada comercialmente para aumentar la popularidad de la serie y de sus protagonistas. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los posibles factores que influyeron en su amor en pantalla y fuera de ella. Hemos visto la química, el apoyo mutuo, la presión mediática y las relaciones posteriores que ambos han tenido. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos aprendido que el amor puede ser un misterio, una ilusión o una realidad, dependiendo de cómo lo veamos. La clave está en recordar que detrás de cada estrella de televisión hay una persona real, con sus propias emociones, sueños y decepciones. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora quiero que me cuenten en los comentarios qué otra pareja de telenovela les gustaría que analizáramos. Estoy abierto a sugerencias.
Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Sus comentarios son una fuente de inspiración para futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde podrán encontrar contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y mucho más. Estar en contacto directo con ustedes es algo que valoro mucho. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es el combustible de la vida.